Vamos al capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo de un tirón y así entramos en la materia. Estamos dándole la introducción, ¿verdad? Este capítulo 3, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Este texto bíblico. Y yo no sé si te ha pasado por la mente lo mismo que a mí cada vez que yo leo este texto bíblico. Dice que era, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Bien. ¿Cuánto tiempo había pasado desde cuando Jesús fue levantado al cielo hasta este día cuando Pedro y Juan entraron al templo, después que recibieron el Espíritu Santo? ¿Se imaginan cuántas veces a lo mejor este cojo vio a Jesús? O quizás Jesús nunca se encontró con él. Es que siempre que yo lo leo, yo siempre digo, pero ¿sería que este hombre no tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús? Porque seguro que Jesús lo hubiera sanado, ¿no? ¿Cierto? Cada día lo ponían allí en la puerta, y seguro que este hombre no quedó inválido por un accidente. Este hombre tenía muchos años así. No lo sé si de nacimiento o qué, pero dice que lo traían allí. Esto tiene, ¿no?, algo muy profundo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ver el por qué, ¿no? El por qué. Entonces, este estudio es transformado, ¿verdad? Transformado. El estudio de los hechos nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas que nosotros no
habíamos entendido antes, ¿cierto? Entonces, en el siguiente estudio, Lucas mencionará unos de los milagros que encumbró el nombre de Jesús y provocó una seria oposición al Evangelio. La sanación de un cojo. Entonces, el poder de su nombre, leemos en Lucas. En vez de Lucas, fue Lucas que lo escribió, pero no es el libro de Lucas, el libro de Hechos. Ya lo hemos leído, capítulo 3, del verso 1 hasta el versículo 10. Y ya lo hemos leído. Y en este texto bíblico, como lo empezaba diciendo, en este verso 2, traen a este hombre, ¿verdad? Y lo ponen ahí en la puerta. Y hoy vamos a descubrir muchas cosas que le hemos pasado por alto al leer estos versos. Entonces, como leímos, la historia inicia durante una de las visitas de Pedro y Juan al templo. Y vuelvo otra vez aquí y me detengo. ¿Cuántas veces Pedro y Juan habían entrado al templo? ¿Te has preguntado? Seguro que no fue la primera vez que ellos entraban al templo, ¿o sí? Creo que no. Recuerden que Jesús en el templo discutía las leyes con lo que eran doctados de las leyes, ¿no? Jesús hacía sanidad. Recuerdan que Jesús azotó, echó fuera a todo lo que vendían allí en el templo. O sea, no quiere decir que Jesús nunca entró al templo, sino lo que me llama la atención es que Jesús sí había entrado muchas veces al templo. Pedro y Juan sí habían entrado muchas veces al templo. Pero ahora es algo especial, ¿cierto? Es algo especial. ¿Cuántas veces le habían pasado Pedro y Juan por delante a este hombre y no habían hecho lo que ahora ellos van a hacer, ¿cierto? Entonces recordamos que perseveraban unánimes, ¿dónde? En el templo. Perseveraban todos, unánimes en el templo. ¿Recuerdan cuando empezamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos? Todo lo que fue sucediendo, la fiesta que se celebraba. Pues imagínate que todo alrededor, todo el patio del templo, todo eso estaba lleno de gente. Y yo me imagino que este hombre se llevó los bolsillos llenos. ¿O no? Estaba ahí en la puerta del templo. Yo me imagino que se llevó los bolsillos llenos de la multitud que había allí celebrando estas fiestas. Y estaban allí Pedro y Juan. ¿No? Entonces, nos ubicamos ¿dónde? Nos ubicamos en Jerusalén. Allí estaba el templo, ¿cierto? En Jerusalén. ¿Eran qué hora? Las 3 de la tarde. La hora novena era las 3 de la tarde. La última hora señalada para la oración de los judíos. Las otras dos eran las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Recuerden que el día terminaba ¿cuándo? A las 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces, ¿dónde es que ocurren estos acontecimientos? ¿Dónde? Dice el texto griego que Pedro y Juan iban juntos a la puerta del templo llamada la Hermosa. Y junto a la puerta, ¿quién estaba? Un cojo. Un cojo que pedía limosna, ¿cierto?
siempre, de todos los tiempos, la gente que van a pedir no buscan un lugar donde, una calle normal. ¿Dónde se van? Un supermercado, a un lugar donde haya mucho mover de personas. Pues en esta puerta había un mover de personas que entraban al templo a adorar. Él estaba ahí pidiendo. Entonces era habitual en las entradas a los lugares de adoración encontrar necesitados, como hoy los encontramos en centros comerciales, como estoy diciendo. Es decir, los necesitados hallaban rentable estar cerca del templo para pedir. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Hemos investigado a ver por qué se llamaba la hermosa. ¿Te llama la atención eso? ¿Por qué le llamaban a esa puerta la hermosa? Dice, ellos, hay alguien que tiene el micro abierto. Entonces, dice, los eruditos no se ponen de acuerdo, ¿no? En cuanto a esta puerta. Pero la puerta se llamaba la hermosa. Es probable que la puerta oriental, que conducía al atrio de las mujeres, esta puerta estaba ahí. ¿Sabe que había un lugar que solo era para las mujeres? Había otro lugar que solo era para los gentiles, había otro lugar que era para los judíos. Y había un grupo que no podía entrar a ninguno de los lugares. Lo vamos a ver más adelante. A ninguno de los lugares. Por eso el cojo era uno que formaba parte de ese grupo, de los que no podían entrar al templo. Por eso se quedaba siempre ahí en la puerta. Esta puerta era hecha de bronce de Corinto. La puerta parecía como si fuera oro. ¿Conocen el bronce, no? El bronce brilla bastante. Pues esta puerta era así, por eso la llamaban la puerta la hermosa. Entonces, vamos a observar un poco al cojo. Este hombre estaba enfermo, ¿cierto? Tenía una enfermedad, era inválido. Este hombre no podía caminar, no podía entrar al templo. ¿Alguien me puede buscar a Levítico capítulo 21, versículo 18? A ver, que es más rápido, a ver si lo leemos. Bueno, lo tenemos aquí, pero si tienen Biblia en la pantalla lo pueden leer. Dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Entonces, siempre se quedaba a la puerta del templo. Nunca en su vida había podido ni siquiera ver que había más allá de las puertas del templo. Él entraba en este grupo de personas que no podían entrar al templo a adorar al Señor. Y seguro que ahora mismo te está sonando en la mente y tú estás diciendo, pero esto es discriminación. ¿Cómo que una persona que tenga problemas, que igual sería la persona más necesitada y la que más debería dejar entrar a un templo a adorar a Dios, tiene prohibido entrar al templo? Qué cosa, ¿no? Y tú me dirías, pero es que esto es una discriminación. Esto tiene un significado, ¿no? Tiene un significado. Luego, más adelante lo vamos a ver, ahora no te lo voy a decir.
Otra cosa que este hombre tenía una dificultad, era enfermo, era cojo, era inválido, no podía caminar. A él lo traían y lo ponían ahí junto a la puerta a pedir. Pero este hombre, ¿por qué pedía? ¿Por qué pedía? Porque era pobre, tenía necesidad. Entonces debemos recordar que en el antiguo Israel no había seguro social ni nada por el estilo. No habían hospitales. Este hombre estaba allí, este hombre tenía una gran necesidad. Yo me imagino que las personas que lo traían ahí tenían que volver a llevarlo otra vez a casa. Si se olvidaban de él, ahí amanecía, ¿no? Ahí sentado, porque no podía ir. Él dependía de los demás. Mira, dependía de alguien que lo llevara ahí a pedir, y dependía de lo que le daban las gentes, ¿sabes? Tenía una necesidad. Entonces, vamos al versículo 3 y el versículo 4. Versículo 3, versículo 4 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Escucha bien, le rogaba que le diesen. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Me paro aquí. Dice, fijando en él los ojos. Vuelvo a repetir, ¿cuántas veces Pedro y Juan no habían visto a este hombre allí sentado pidiendo? Y a lo mejor cuántas veces le habían dejado caer alguna monedita allí. Seguro que sí, que le habían dejado caer algunas moneditas. Pero esta vez, ellos fijan la mirada en él. Esto no es una mirada de que voy caminando y me están pidiendo y me vuelvo otra vez y lo miro y digo, pero yo soy evangélico, déjame orar por él. No, esto no es una mirada así. Esto es una mirada de que el Espíritu Santo está en ellos, ya tan lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa ese día. ¿Por qué? Porque la obra del Señor tenía que empezar así. Igual, por esta razón Dios lo había preservado a él allí. Por esta razón a lo mejor Jesús no había encontrado a este cojo para sanarlo. Yo me imagino que a todas las gentes que estaban por allí enfermas, Jesús no los sanó a todos. Quedaban mucha gente enferma, ¿cierto? Y él era uno de estos. Pero no era el tiempo del Señor, no era el tiempo de Dios sanarle. Ahora sí es el tiempo. Ahora sí, entonces Pedro y Juan ponen los ojos en este hombre. ¿Por qué? Porque le llegó su momento. Dice cuando Pedro y Juan le miran, no le miran así solamente, sino que Pedro y Juan le dice, míranos. ¿Por qué? Le dice, míranos. Porque algo especial él iba a experimentar. Porque él tenía que estar atento. Él estaba impuesto a ver que le echaran moneda, pero él ahora va a ver algo maravilloso. Quizás él estaba esperando que le iban a echar allí un buen puñado. Míranos para que vea lo que te vamos a echar. No. Míranos. Y él se quedó atento mirando a ver qué es lo que estos hombres van a hacer con él. Esto nunca lo había él visto algo así tan maravilloso como lo que él iba a recibir ese día. Y toda la multitud que iba allí, las autoridades tampoco estaban impuestos a ver por un hombre natural conocido en ese pueblo como pescador, un hombre bruto. La sociedad impuesto a verlo.
sucio, remendado, oliendo a peces, porque no es una cosa que huela más que los peces. Y ahora están viendo a este hombre que hacer un milagro. Esta parte es clásica o de escuelita bíblica. Este texto bíblico, todos lo sabemos, ¿no? Todos lo hemos leído, este texto bíblico. ¿Cuántas veces no lo hemos leído nosotros? ¿No? Este cojo estaba acostumbrado a que la gente le arrojara las monedas y listo. Pero Pedro y Juan le dicen, míranos. No imaginó que algo sorprendente iba a pasar en su vida. Yo sé que este hombre se levantó ese día igual que todos los demás días a pedir aquí. A pedir. Seguro que él no sabía que este día era su último día de él estar allí pidiendo. Dice que Pedro y Juan eran tan pobres como el cojo, o quizá eran más pobres que el cojo, porque ellos tenían que ir a pescar, pero este cojo estaba allí, todos los días se iba con dinero a su casa. Pero ¿cuántas veces Pedro había ido a pescar y se había ido sin un pez a su casa? Sin comida para darle de comer a su familia. ¿Cuántas veces? Este hombre de seguro que siempre se iba con algo. Por eso ellos le dicen, no tenemos plata ni oro. Los dos apóstoles no tenían dinero para darle a ese cojo. Pero dinero no era lo que el hombre más necesitaba. No era el dinero. Necesitaba, ¿qué? Salvación para su alma y sanidad para su cuerpo. Y el dinero no podía proveer ni lo uno ni lo otro. ¿Usted ha visto alguna vez el dinero sanar a una persona? No. De hecho, puede ser que la persona más rica sobre la faz de la tierra tenga una enfermedad que todo su dinero no lo pueda curar a él. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. El dinero no puede sanar. Es verdad que con el dinero se puede hacer de todo lo que tú quieras, pero el día que te llegó la vida, tú no puedes comprar más años de vida. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, ellos querían darle al hombre algo que le levantara por encima de su miseria y su pobreza. Le dan de lo que ellos tienen. ¿Qué era lo que ellos tenían? Tenían a Jesús en su corazón. Tenían al Espíritu Santo de Dios. Y sería una buena pregunta preguntarnos qué nosotros tenemos para darle a la persona necesitada. Porque no siempre son cosas materiales lo que una persona necesita. También las personas necesitamos sanidad espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Si hoy alguien tiene a Jesús, tiene el poder de cambiar hábitos y costumbres de su pasado. Si en verdad es nueva criatura en Cristo, todo el que le conoció antes de Cristo debe observar cambios verdaderos en todo su estilo de vida. Todo aquel que conoció a Pedro, a Juan, a cada uno de los apóstoles, que conocían cómo ellos eran antes de conocer a Jesús, de andar con Jesús, ahora le ven persona que transformada. Y era un momento especial ver a un cojo que era de costumbres estar allí pidiendo, ahora verlo, ¿cómo? Transformado. Vamos a seguir.
no quiero adelantarme porque aquí hay una pregunta que yo quiero que ustedes ahora participen. ¿Cómo dejan en claro Pedro que no son él ni Juan los que tienen el poder de sanar? ¿Cómo dejan en claro Pedro y Juan que no son él, no son ellos los que van a sanar? ¿Cómo ustedes lo ven? Aquí hay algo. Ellos hacen algo, ellos dicen algo. Algo allí dicen ellos. A ver, micro por aquí, Jacob, Alberto, allá atrás. Dámele a Paola. Primero la chica, que ahora que se ha animado, que no me le quiten el ánimo. Dale un poquito. A ver. No, el botón dale abajo sur. Se murió. Se murió. Igual a la pila. Bueno, pone el microfonito. Tiene micrófono, ¿cierto? Esto. No, lo digo así. Sí, vale, venga. Pero no, el Zoom no es. Mira, sí hay en el Zoom, sí, pero ellos te escuchan. ¿Tú lo repites tú y ya está? Pues ellos dijeron que no tenían ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ellos dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea que lo hicieron en el nombre del Señor. Amén. Amén. A ver, Jacob. Ven, Evelyn. Ya me cogió la idea. ¿Te Pero es cogió que la idea? ellos no dijeron en el nombre de Juan ni en el nombre de Pedro. Ellos dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret. Y era ahí, en el secreto, ¿no? Donde estaba la sanidad. Así es, o sea, ellos dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, que quede claro quién es específicamente. No es mi tío, no es Jesús el vecino, es Jesús de Nazaret. El que nombre sobre todo nombre, el que tiene el poder. Ellos lo que dejaron bien en claro, nosotros simplemente somos un instrumento, pero el que hace la obra es Jesús. Que quede bastante claro. Yo no tengo ningún protagonismo, yo no soy nada, yo simplemente quien Él utiliza para glorificar al Padre, ¿no? A Dios, para que reconozcamos que Él es un Dios único, verdadero y poderoso, el que puede restaurar a los enfermos, pero no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque a lo mejor lo que estamos aquí no estamos enfermos probablemente físicamente, pero espiritualmente estábamos enfermos. Y Cristo así mismo nos dijo, levántate en el poder de esa sangre que fue derramada en la cruz, para que tú tengas esa sanidad espiritual. Amén, así es. Bueno, qué bueno que todos han ido ahí. Y también eso que dicen, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te lo doy. Ellos sentían que estaba el Espíritu Santo dentro de ellos, porque a través de Jesucristo lo habían recibido, ¿no? Cuando dijo, no vayáis hasta que Jerusalén, Pentecostés, entonces ellos sentían ese poder que habían visto al Maestro obrar 2 veces, pues dicen, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Lo que sentían que le podían dar. Eso es. Tenían ahí el poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos dicen, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y esto es bueno, hermano, que nosotros podemos meditar un poco.
¿no? La frase que ellos utilizan. Ellos no le dicen, recibe sanidad o nosotros te sanamos. No. No tenemos oro ni plata, pero lo que nosotros tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cierto? En el nombre de Jesús. O sea, mira que buena enseñanza, ¿cierto? Nos da a nosotros la Escritura. Ella nos enseña, ¿no? Nos capacita para que nosotros podamos orar y para que nosotros podamos hablarle a los demás en el nombre de quien. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él lo hará. Gloria al Señor. En el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El énfasis en esta sesión es el poder del nombre de ¿quién? De Jesús. El poder de su nombre, ¿verdad? No son Pedro ni Juan quienes sanan a este hombre, sino ¿quién? Jesús. Ellos lo están haciendo en el nombre, ¿verdad? De Jesús. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lucas muestra un interés real en el cambio físico. Dice, se afirmaron los pies. Pies y tobillo. No sé si tú has estado mucho rato sentado de una forma incómoda y te duelen las piernas, ¿no? O se te acalambran, ¿cierto? Si tú has estado con alguna escayola puesta porque se te ha roto un hueso, cuando la quitan da un dolor tremendo, un dolor casi como el mismo día cuando tú te has roto el hueso. Te han puesto escayola, a mí me pusieron escayola, da un dolor tremendo, ¿sí? De tener la carne, la sangre con poca circulación, la carne, los músculos allí apretados, porque la cayola aprieta bastante. Cuando la quitan, eso es un dolor salvaje que da para llorar. Yo he visto personas llorar más que cuando tienen el accidente. Aquí tenemos otra cabina. Yo testimonio de eso ahora mismo. hermano, es tremendo. Este hombre, los años que tenía inválido, y cuando Lucas, él es médico, dice que enseguida se le afirmaron los pies y tobillos. Eso quiere decir que se le enderezaron, y este hombre pudo afincar los pies. Pero lo que aquí Lucas está diciendo, este hombre saltaba. Este hombre no se quedó tranquilo, hermano. Este hombre empezó a dar saltos como un niño. Esto es tremendo, ¿no? O sea, eso no fue un proceso. Como dice, no, que yo tengo un proceso de sanidad, no. Aquí no hubo ningún proceso, aquí hubo una sanidad radical, al 100%. Esto no fue que Dios me va sanando poco a poco, no, que Dios va haciendo la obra en mí, no, la hizo ya, en ese mismo instante. ¿Solo? Jesús no estaba allí presente, pero en la realidad sí. En realidad sí, estaba ahí
con los apóstoles, el Espíritu Santo de Dios. Y fue en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. A ver. Es que yo estaba escuchando a un médico, una ocasión hablando, refiriéndose a este tema de este cojo de nacimiento. Y es que, primeramente, es que no tenía estabilidad. Y hay algo que es un nervio que uno tiene en el centro del pie, que es el que hace estabilizar y tener equilibrio, lo cual él no lo tenía. La obra que Dios hace, la hace tan completa que aún lo que no tenemos, Él lo acaba de completar. ¿No? Y mirando a este médico hablando sobre este tema, digo, qué precioso es la obra que Dios hace. Ahora, hablando de esto, cuando Pedro le dice, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Me llama la atención a mí es que aunque uno no tenga dinero o no tenga una posibilidad, pero cuando tiene a Cristo, siente el mismo gozo como si lo tuviera todo. O sea, no es como si lo tuviera, sino que lo tiene todo. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, ya está completo. Así es. Vamos a continuar. Una preguntita que aquí, y en esta escena hay unos verbos. ¿Cuáles verbos usa el escritor para definir lo que está sucediendo, esa escena? ¿Cuáles son esos verbos? Vamos a ver si lo podemos encontrar. Hay verbos aquí. Versículo 8 en adelante. Dos pistas. Sí. No. Aquí hay una escena. Hay verbos. A ver, a Yolanda, dame ese micro a Yola. Dice, saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, aquí usaron los verbos saltar, andar, alabar, Entrar. entrar, sí, entrar. Claro, porque él entró. Eso. ¿Han visto? Había una acción aquí, hubo una movida. Este hombre estaba aquí, saltando, ¿cierto? Saltando. Otra versión dice, se paró, se paró, se puso en pie. Anduvo, ¿no? El verbo andar. Entró, ¿cierto? El verbo entrar. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando, ¿cierto? O sea, saltó, ¿qué más? Anduvo, saltó y alabó a Dios. Este hombre no recibió la sanidad y se fue a su casa. No. Este hombre tenía ganas de entrar al templo. Nunca había entrado. Este hombre quería ver qué había allí adentro. Qué era lo que la gente iba a ver ahí. Que entraban tantas gentes y salían todos los días. Nunca pudo ver lo que había allí hasta este momento. Pedro y Juan entraron, pero él iba delante de ellos, saltando allí, alabando al Señor, agradecido por la obra maravillosa que Dios hizo. Y Dios ha hecho grandes maravillas en nosotros. Envió a Jesús para salvarnos a nosotros y nos ha
sanado. Sabía que nos ha sanado y tú me dirías, pero ¿por qué tengo tanto dolor? Nos ha sanado. El alma, el corazón herido. Ha puesto paz en nosotros. Amén. Alberto tenía la mano levantada. Entonces iba gozoso porque ya no estaba inválido, ¿no? Y lo que hemos visto antes en el Levítico, entonces ya podía pasar al grupo de los que entraban. Pasó al otro grupo. Antes era del grupo de los inválidos, de los excluidos. ¿Y sabe que tú y yo éramos excluidos también? ¿Ah, que sí? Que éramos excluidos. Y así como este cojo no tuvo la oportunidad de ser sanado por Jesús, y me imagino que a lo mejor estaba deseando recibir sanidad de Jesús. O no sé si ya estaba allí acostumbrado, se había acostumbrado a mendigar, a recibir el dinerito que le echaban ahí todos los días. No lo sé, yo no quiero, ¿cómo se dice? Juzgar ni decir cosas que no sean. No sé, hermanos. Pero la verdad es que Dios tenía este cojo ahí reservado para hacer esta obra. ¿Cierto? No fue hecha por Jesús. No fue hecha por ningún profeta. Fue hecha por hombres del burgo. Por hombres que antes eran menospreciados de la sociedad. Hombres que la sociedad los rechazaba. Sin embargo, ahora son perseguidos, son entrevistados, andan detrás de ellos las gentes de alta sociedad. ¿Entiende eso? De gente que antes eran menospreciados, ahora son la autoridad de lo que quieren entrevistarlo, quieren preguntarle qué es lo que ha pasado. Toda la multitud conocía a este cojo y ahora lo ven que está puesto en pie, que está andando, que está saltando, que está alabando a Dios. Se preguntaban, ¿y no es este el cojo? ¿No es este que nosotros estamos acostumbrados a verlo ahí sentado, mendigando? ¿Y cómo es que ahora está saltando? ¿Cómo es que ahora está puesto en pies? Tremendo, ¿no? La obra que Dios hace en nuestra vida. Vamos a llevarlo a nosotros, ¿no? La conexión a nosotros, la ilustración de la salvación. ¿Qué éramos nosotros? ¿Quién éramos nosotros? Yo me pongo en el lugar de ese cojo. Me pongo en el lugar de ese cojo. ¿Quién éramos? Nosotros éramos cojos. ¿Qué ha pasado? ¿Me he saltado? Todos nacemos incapaces de andar de manera que agrade a Dios. Todos. Somos inválidos. O éramos inválidos, hermanos, porque ahora podemos andar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque le hemos conocido a Romanos 3:10. Dice que no hay justo ni aún uno. Nadie. Todos éramos descarriados. El mendigo era ¿qué? Era pobre. Y nosotros, como pecadores, somos pobres espirituales. ¿O qué? O vendidos al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros pertenecíamos al pecado, por eso nosotros hablamos
de que Jesús nos redimió. ¿Qué es un redentor? Alguien que paga la deuda, paga el rescate de un esclavo y lo hace libre. ¿Cierto? El cojo estaba fuera del templo y todos los pecadores están ¿dónde? Separados de Dios. Romanos 6:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. El hombre fue sanado de manera total por la gracia de Dios. Y la santidad fue inmediata. Sanado y la santidad fue inmediata. Tremendo, hermanos. Cuando Dios hace un cambio radical en la vida de una persona. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 nos dice a nosotros que somos salvos por gracias, por medio de la fe. Y dice que esto no es de nosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Dice, no por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Amén. Es por Él, es por su gracia. Es Él que lo hace, ¿cierto? Por eso Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Dios quería glorificarse ese día. Quería empezar, ¿verdad? Empezar un ministerio nuevo, muy diferente que lo que antes se venía haciendo. ¿Ada? Sí, esa frase, por cerca de la puerta que el cojo estaba, él nunca entró al templo por 40 años. Y a veces mi gran temor es que estemos cerca de las cosas de Dios, pero que no estemos dentro. Y es lo que tenemos que hoy pensar. No es lo mismo estar al frente de la puerta que estar dentro. Y Jesús dijo, hace la invitación y dice, yo soy la puerta. Y también dice, yo soy el camino. O sea, nosotros sabemos por dónde tenemos que entrar. Que oremos, que las personas que están confundidos, porque bueno, porque ¿cuánta gente no da dinero a muchísimas ONG y son buenos? Y actúan bien, que uno sabe. No de nosotros aquí en la iglesia, sino en el mundo. ¿Cuánta gente da obras benéficas y se portan moralmente bien? Están fuera de la puerta. El que no entra por Jesús no es por obra, sino es por fe en Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude a entrar por fe, porque somos sanos, ya no estamos cojos espiritualmente, porque Él no podía entrar, porque Él tenía el acceso negado, que es lo que a veces decía, ese significado de que no podían entrar los jorobados, los cojos al templo, al cielo, no entrará nada inmundo, porque Dios es santísimo. Entonces, a mí me chocó mucho esa frase, por cerca de la puerta que puedan estar, tienen que estar del otro lado de la puerta, que es Jesús. Amén. 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 Ve qué gozo sintió este hombre cuando él podía entrar ¿a dónde? Dentro, porque él podía entrar dentro. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó. ¿En señal de qué? ¿Señal de qué? Que no solamente un sumo sacerdote podía entrar, ahora todos tenemos entrada. Todos podemos entrar. ¿A dónde? Al trono de su divina gracia. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, el pecador es sano espiritual. ¿Por qué? Por gracia. Por gracias. ¿Qué tiempo necesita Dios para salvarme? ¿Para salvarte? ¿Qué tiempo necesita Dios para salvarte? Un segundo. Un segundo necesita. Aquí fue un segundo. A veces más. A veces necesita más. A veces años. O muchos años. ¿Sí? Tú me dirías, eso no puede ser posible. Eso no puede ser así porque Dios
perdona al instante. Dios necesita que tú te rindas a Él. En el momento que tú te rindes a Él, ¿qué Él hace? Te transforma, ya no necesita más tiempo. En ese mismo momento, Él te perdona. En ese momento en que ellos le dijeron, reciben el nombre de Jesús. Escucha bien, ellos no le dijeron, recibe perdón. ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos a ver. El cojo le está pidiendo dinero. Ellos le dicen, lo que nosotros tenemos te vamos a dar. ¿Qué era lo que Pedro y Juan tenían? A Jesús. Tenían salvación. ¿Ellos qué le están dando? Salvación a este hombre. ¿Y el hombre que recibió? Sanidad. ¿Se levantó o no se levantó? Pero junto con la sanidad vino el perdón de su pecado. Le levantó. Y por eso este hombre, por recibir sanidad, empezó a glorificar, a alabar el nombre del Señor. Pero él puso los ojos en Jesús. Esta parte es muy importante. El hombre dio evidencia de lo que Dios había hecho, andando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. Dio una evidencia, un hombre que estaba allí, paralítico, que no podía caminar, o mejor dicho, paralizado, no se movía. Este hombre ahora da evidencia. ¿Por qué? Porque se movía, caminaba, saltaba, alababa a Dios. Y al identificarse públicamente con los apóstoles, tanto en el templo, en Hechos 3:11, como cuando lo arrestaron, Hechos capítulo 4, versículo 14. Es que la cosa no se quedó ahí, es que no solamente fue que él empezó a saltar y a alabar y a glorificar el nombre de Dios, la cosa tuvo su movida. Tuvo su movida, hermanos, que empezaba una nueva etapa. Dice versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pero se pone ahí, ¿no?, en alerta y le hace preguntas, que la cosa tuvo su movida, hermanos. Dios empezaba a hacer una obra maravillosa en la iglesia. Empieza la iglesia y Dios empieza a obrar. Hermanos, cuando un siervo, una sierva de Dios empieza a buscar de Dios, tiene un encuentro personal con Dios, ¿ustedes creen que el poder de la tiniebla se va a quedar tranquilo? ¿A que no? No es que se va a quedar tranquilo, Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas, no. Cuando el pueblo de Dios empieza a adorar a Dios, empieza a buscarle, Él no se queda tranquilo, Él se va a levantar. Por un lado, por otro lado, Él se va a levantar. Por eso hay que mantenerse, ¿qué? Firme. ¿Cómo estaba el cojo? Agarrado, dice, asido ¿de quién? De Pedro y de Juan. Asido de ellos. Nosotros tenemos que agarrarnos ¿de quién? Del de arriba. Tenemos que estar bien agarrados. Hoy, una persona salva por Cristo da evidencias de su sanidad espiritual.
a su familia primeramente. Ese es nuestro primer campo ministerial. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, esposo. Ese es nuestro paso, nuestro primer paso. Lo hemos visto ya cuando ellos empezaron el ministerio. Jesús, que le dijo que fueran primero, ¿dónde? A Jerusalén. Eso ya lo hemos visto. En la iglesia, en la sociedad, en todo lado, donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que testificar, dar testimonio. Una preguntita: ¿qué personas están dando de lo que tienen aquí? ¿Quiénes son las personas que están dando lo que tienen aquí? A ver, estos jovencitos que están por ahí. ¿Cuáles son esas personas? No, Marco levantó la mano. Venga, Marco. ¿Cuáles son esas personas que están dando de lo que ellos tienen? ¿No? Y los mayores, nosotros estamos dando de lo que tenemos. Nosotros damos, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos. Pedro ¿cierto? y Juan son los que me dicen: de lo que tengo te doy. Y si tú no tienes, no puedes dar. No puedes transmitir paz, no puedes transmitir amor, no puedes transmitir paciencia. Y ahí es cuando a mí me rompe esa parte. ¿Qué tienes? Porque claro, lo que están dando son Pedro y Juan a Jesús. Y a veces es queja. Y yo no quiero, o sea, porque yo lo digo por mí, los problemas que tenemos. Entonces, wow, esa es la parte para nosotros llevarnos para casa. Es bueno, hermano, que nosotros meditemos, ¿no? Ellos estaban dando de lo que ellos tenían. Ellos tenían a Jesús, tenían el Espíritu Santo de Dios. Y estaban haciendo lo que a ellos se le había encomendado, ¿cierto? Pero nosotros, la Biblia nos manda a nosotros a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Muchas veces nosotros lo cogemos por cosas materiales. No. ¿Nosotros qué es lo que hemos recibido de gracia? La salvación. Pues si tú has recibido la salvación, tú tienes que dársela, no la tuya. La tuya reténla, pero tú tienes que darle salvación ¿a quiénes? A otras personas, a los demás. Dámele el micro a Joel. Es así, nosotros somos llamados a eso, a dar lo que nosotros tenemos. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, Jesús da instrucciones a sus discípulos y a todo aquel que hace llamarse discípulo de Jesús, es que es una ordenanza para todos nosotros, lo que usted acaba de comentar. Predicar el evangelio del arrepentimiento y del reino del Señor, que está próximamente también para la humanidad. El arrepentimiento, eso es lo que debemos de dar nosotros. A veces pensamos que no tengo las palabras, no conozco. Yo creo lo que dice la Biblia acerca de nosotros. No tengamos temor, que vamos a decir mientras nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Soy testigo fiel que Dios pondrá palabra, Dios haga lo que tiene que hacer para restaurar la vida. Mientras yo esté dispuesto a servir a Dios, Dios honrará su palabra. Así es. Amén. Así es. Hermanos, concluimos en esta noche diciendo que el trabajo en equipo es lo que la iglesia hoy día necesita. Muchas veces vamos uno por un lado, otro por otro lado. Uno tiene su pensamiento, otro tiene otros pensamientos, o no me gusta esto. No. Pedro y Juan salen como juntos, y los discípulos iban juntos, y era de costumbre ellos ir juntos, ¿verdad? Iban en una misma proyección. Entonces, podemos afirmar con seguridad que en la Biblia el trabajo de equipo es el estilo normal. Es como ellos trabajaban. Lo hemos leído
antes que tenían todo que común, todo en común, en un ánime ellos estaban. Pablo pide a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, él le pide a Timoteo que le traiga a Marcos. Y él le dice, porque me es de ayuda en mis ministerios. Pablo necesitaba colaborador, ¿cierto? Necesitaba tener un equipo. Pablo tenía su equipo de trabajar. ¿Qué nos enseña de Dios esta parte? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué nos enseña de Dios esta parte? ¿No? Bueno, pues continúo entonces. Dios es el hacedor de maravillas, ¿cierto? Todo en transcurso de la humanidad Dios ha hecho grandes maravillas. Es aquel que tiene la autoridad de sanar y salvar, de que perdona, ¿verdad?, nuestros pecados. Dios provee salvación al crear al mundo. Sabía que entraría el pecado y por eso envió a Jesús para terminar con nuestras enfermedades, sobre todo las espirituales que nos separan de Dios. El pecado es una de las enfermedades más grandes, más dañinas que pueden existir. Peor que una gangrena. El pecado daña. ¿Qué aprendes del hombre? Si aprendemos que Dios es un Dios que hace maravilla, ¿qué aprendemos del hombre? Cuando nosotros nos miramos a nosotros, a mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que el dolor y el sufrimiento forman parte de nuestra realidad. A veces se manifiesta a través de una enfermedad física, como el caso de este cojo, y muchas veces espiritual en el alma, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántos hoy están paralizados emocional y espiritualmente? ¿Conoce algunas personas que aún están en su casa, que no quieren congregarse porque por esto, por lo otro, porque algo no les salió como quería, o porque piensa que todo en la vida les sale mal y se quedan mejor ahí en casa, paralizados? Están peor que este cojo, porque el cojo por lo menos estaba allí en la puerta del templo. Sí, el cojo estaba ahí por lo menos en la puerta del templo y veía a la gente entrar y salir y hablaba igual con ellos, y quizá alguien se detenía a hablar de Dios, de la grandeza de Dios con él, porque está en casa, está allí encerrado y no tiene a nadie, está lejos aún de la iglesia, mucho más de Dios. Nosotros debemos de orar al Señor que nos dirija ¿a dónde? Hacia ellos, hasta esta persona que están paralizadas. El gran interés de los primeros creyentes fue que el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese glorificado, y los creyentes hoy deben tener el mismo interés. Ya no interesa glorificar el nombre de Dios. Ahora, casi a toda la persona que tú escuchas predicar, tú lo oyes diciendo, yo hice, yo, o Dios me dijo, o yo esto o lo otro. Ya no se menciona a Dios. Esto es igual que han sacado a Dios de la sociedad, de los colegios, de todos los lugares. Ya, de la iglesia ya han sacado a Dios, ¿lo sabía? Porque solo se predica el yo, lo que yo hago, lo que yo he hecho, mis logros. El creyente tiene que llenarse de Cristo para poder dar a otros. Si no, su mensaje será, ¿qué? Vacío. Será vacío. Si tú
¿No te llena del Espíritu Santo, del poder de Dios? Tú estás vacío. Pedro y Juan pudieron dar porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Aquellas personas que el Hijo de Dios libera, sana o saca del pozo de la desesperación, darán evidencias de todo lo que Dios ha hecho. Tiene que dar. ¿Por qué? Porque está lleno. Hermano, que ojalá que nosotros podemos estar llenos del poder de Dios y que podemos darle a las personas que están paralizadas para que ellos también puedan andar, puedan saltar, puedan no solamente andar, sino que puedan alabar, glorificar el nombre del Señor, saltando como el cojo, de gozo, de júbilo, de alegría. Que Dios los bendiga.